Y hoy estamos en un íntimo muy especial porque finalmente empieza un juicio que particularmente, y a pesar de haber cubierto todas las instancias del atentado a la AMIA, prácticamente desde el momento donde estallaba el edificio de Pasteur, no creía que iba a llegar a ver. Es el juicio donde la justicia también se juzga a sí misma y es difícil explicar por qué estamos tan expectantes. Muchos podrán decir, ¿están detenidos los autores intelectuales del atentado? No. ¿Están detenidos o hay una pista firme sobre los autores materiales del atentado? Tampoco. Sin embargo, la expectativa respecto de lo que va a pasar mañana es histórica, es enorme, y creo que nadie mejor que Alejandro Rúa, abogado de memoria activa, pero además estoy convencida de que es el hombre que más y mejor conoce la causa AMIA, y ahora vamos a contar por qué, nos puede ayudar a entender qué significa el comienzo de este juicio y por qué es tan importante. Es muy importante porque es un juicio que se ha demorado mucho y en el que se van a determinar las responsabilidades de distintos funcionarios, altos funcionarios de Estado, que al tiempo de los hechos y en los años subsiguientes construyeron una solución falsa del caso. El caso es un atentado terrorista tremendo, uno de los más importantes que sufrió nuestro país, y lo que se ha determinado, lo que un tribunal de justicia también acreditó y probó, es que la solución falsa había sido construida para dar satisfacción a los intereses a las demandas de justicia de la sociedad respecto del caso, obvias, y también y así lo dijo, ¿no? a oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos. Esta sentencia fue confirmada en un todo, en este tramo de los hechos vinculados con la construcción, tanto por la Casación Penal como por la Corte Suprema. Es un hecho que es cosa juzgada y además es un hecho que se pudo acreditar en un juicio que tuvo el control, una veeduría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar su transparencia, que así lo fue, y además desencadenó un reconocimiento de responsabilidad que el propio Estado argentino hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que ahora vamos a juzgar, después de tanto tiempo, después de 15 años de que empezó esta investigación, es la responsabilidad personal que le corresponde a cada uno de los que se involucraron en esta maniobra. Los que van a estar sentados en el banquillo de los acusados son los que la justicia entendió ahora que tienen que dar explicaciones en un juicio oral y público por haber encubierto a quiénes. ¿Se va a llegar, digamos, a esa instancia después de tantos años? ¿Por qué y a quiénes se encubrieron? Porque no es que, digamos, se encubrieron porque no tenían nada mejor que hacer y decidieron como una especie de hobby inventar este relato paralelo y después hacérselo comprar a la propia justicia, ¿no? Ojalá que sí, es la expectativa de verdad que tienen las víctimas. La dificultad es la entidad de la maniobra. Es una maniobra que no fue, como vos decís, no fue una decisión individual. Esto fue una decisión de política de Estado, llevada adelante por los tres poderes del Estado y durante mucho tiempo. Entonces, sabemos que fue así, vamos a trabajar en el juicio para que las responsabilidades que a cada uno le correspondan se concreten y vamos a trabajar también para ver si podemos dilucidar los motivos por los que eso sucedió. Y ese va a ser quizá una puerta para, a partir de ahí, y con los trabajos que están haciendo en otras áreas de la justicia y de la administración que no tienen que ver con este juicio, se pueda avanzar en alguna luz sobre lo que pasó el 18 de julio del 94. ¿Crees que todos saben, digamos, de qué se trata, que hubo una decisión unívoca que se bajó a todos los actores o que cada uno, digamos, fue respondiendo por una parte? Digo, Menem sabía lo mismo que Galeano, que Palacios, que Beraja, que cada uno sabía lo mismo, compartían la misma información porque se dijo, ¿se va a ocultar esto? O insisto, cada uno participó, digamos, en la parte que le correspondía. Es probable que no hubiera necesidad de que todos supieran todo. Eso es casi un principio básico de cualquier operación de inteligencia, como ha sido esta del encubrimiento. Bueno, en Sorregui. Entonces, lo que está claro es que aquellos con mayor decisión y control sobre la operación seguramente sabían todo y algunas de las otras partes quizás sabían alguna parte u otra, pero lo cierto es que todas estas personas que están siendo sometidas a juicio y que van
van a ser sometidas a juicio a partir de mañana, están sometidas a juicio por conocer aspectos delictivos de la operación y participar en ellos, no por ninguna cuestión de desconocimiento, por el contrario. Entonces, no puede haber distintos grados de conocimiento y distintos omisión, grados, digamos, sino que activamente participaron sí, en crear estas verdades falsas. El derecho tiene que ver con eso, con la realización de actos, no solamente con los conocimientos o con las voluntades. Se les atribuye a cada uno de ellos distintos aspectos de una maniobra que seguramente fue más compleja aún todavía de la que va a ser juzgada, pero el tramo del que vamos a jugar es lo suficientemente claro como para dejar expuesta los ilícitos. Yo estoy particularmente convencida de que hubo dos personas acá que conocen perfectamente la causa, una causa compleja. Digo, para la gente se pueda imaginar cuántos cuerpos puede tener la causa AMIA. Digo, este estudio lo llenaríamos de expedientes, es imposible. Ahora, creo que había dos personas que la conocían en profundidad. Uno fue Alberto Nisman, fallecido, todavía la justicia no determinó en cuáles circunstancias. La otra persona que creo que la conoce perfectamente sos vos. Vos estuviste en el lugar donde Nisman estuvo previamente, digamos, con alguna modificación en lo que fue la UFI-AMIA, para que se entienda de dónde venís y por qué la importancia que yo suelo, digamos, subrayar en tu participación en este juicio. Yo estuve a cargo de la unidad AMIA, no la del Ministerio Público, que todavía no estaba creada, sino la del Ministerio de Justicia. La del Ministerio de Justicia, después de que allí fuera conducida originariamente por Nilda Garré, a quien en el marco de alguna maniobra también un poco sucia consiguieron apartarla, y yo me hice cargo de la unidad y estuve en un lapso de tiempo que fue muy nutritivo respecto de la verdad en este caso. Fue allí donde, contemporáneo al desarrollo del juicio oral y público que permitió que se hiciera público y que se viera la entidad de la maniobra que había sido llevada a juicio, hubo allí también una voluntad, así también reconocida en la sentencia del caso, de máximo nivel, que era la del presidente de la Nación entonces, de que se supiera la verdad de este caso en todo cuanto fuera necesario para la Pero ese investigación. periodo es clave, porque si hubiese existido, digamos, voluntad no de encubrir, sino de llegar a la verdad, era ese periodo tal vez, digamos, el clave para trabajar. La sentencia del tribunal es un desarrollo muy claro sobre todos los obstáculos a la verdad que fue sufriendo el tribunal en el desarrollo del juicio, aparte de otras administraciones de la Secretaría de Inteligencia, y cómo esto fue modificado a partir del 2003 y cómo la desclasificación de los archivos de inteligencia y sobre todo el relevamiento de la obligación de guardar secreto a los agentes de inteligencia que tuvieron que ir a poner la cara en el juicio y declarar fue definitivo para que esta maniobra saliera a la luz. Para que se conociera esto en ese tiempo me tocó de mí trabajar y es por ese trabajo y por ese trabajo en ese tiempo en donde pude hacerme una opinión sobre este tramo. Yo llegué al caso 7 años después que había sucedido el atentado. Sobre el encubrimiento conozco mucho. Sobre el atentado, en verdad, todos conocemos muy poco. Todos conocemos muy poco. Porque lo que sucedió en el atentado fue encubierto. Y fue encubierto durante mucho tiempo por todas las autoridades del Estado. Precisamente de eso se trata. Una solución falsa tapa, ilumina un espacio de acontecimientos que en realidad no sucedieron para que se mantengan ocultos los que efectivamente sucedieron. Y eso todavía está allí.